Pastor, bienvenido a casa. Adelante. Pastor Carlos, muchas gracias. A todo el liderazgo, gracias. Pastor Hamel, gracias por el cariño, por la amistad. Y a esta hermosa iglesia, muchas gracias por recibirnos con tanto cariño, con tanto amor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. ¿Cuántos no me conocían? Yo vine aquí hace año y medio. ¿Cuántos no estaban aquí hace año y medio? Levante la mano, por favor. Levante la mano. Déjala así una hora. Les quiero saludar con mucho cariño. Mi nombre es Francisco Jamocó Ángel. Sirvo al Señor desde los 20 años. Tengo 65. El próximo abril cumplo 64. Porque la Biblia dice que uno se rejuvenece como el águila. Y hay que creerlo. A mí me ponen 20, 30 años, 40, pero tengo 65. Desde mi juventud predicando el Evangelio. Yo me convertí un sábado y el domingo estaba dando mi primera enseñanza milagrosa e incomprensiblemente. Desde entonces nunca dejo de predicar. Yo predico un promedio de 300 sermones al año. Voy a iglesias tan hermosas como esta, donde predico 6 cultos un domingo. Y en cada culto colocan 3.500 personas. Y allá nos reciben. Yo no sé si nos soportan o nos aman, pero allá llegamos. Y el Señor ha sido bueno, exageradamente bueno con nosotros. Mi esposa Maricé y yo llevamos 38 años casados. Hace 15 días cumplimos el aniversario número 38. Tenemos 3 hijos. Caribán, Morena, que vino ayer y ahora viene al segundo servicio, y Juan Pablo, que vive en la presencia del Señor. Vivimos muy tranquilos, vivimos en paz, servimos al Señor, hacemos lo que mejor podemos, entendiendo los tiempos finales. Entendiendo que los tiempos finales, dijo la Biblia, son tiempos peligrosos, muy peligrosos. Se está levantando el diablo con todo contra las iglesias. Mire cuántos pastores amenazados de muerte hay en el mundo, porque esa es la obra del diablo, destruir al pastor. La Biblia dice, si el pastor es herido, las ovejas se dispersan. El diablo no apunta a matar a un gran empresario, a un consejero, a alguien común y corriente de la iglesia, siempre al pastor. Porque si apunta al pastor y lo hiere, acaba con la iglesia. Entonces ustedes tienen que estar orando, porque ustedes son muy bendecidos, tienen una iglesia muy próspera, un ambiente muy bonito. Se siente el cariño, el discernimiento, el respeto, y hay que orar mucho, sobre todo por la familia pastoral. Hoy en día el blanco del diablo son las familias pastorales, y el que no tenga discernimiento lo van a arruinar, le van a hacer mucho daño. Hay 3 voces que le hablan a la gente. Usted lo encuentra en Isaías 66:6. Dice que habla el diablo, habla el hombre y habla Dios. Son las 3 voces que hablan. Cuando habla Satanás es para destruirte. Cuando habla el hombre es para confundirte. Y cuando habla Dios es para bendecirte. Todo lo que se hable mal del papá, de la mamá, del esposo, de los hijos, de la obra de Dios, no lo dude 2 veces. Eso es obra satánica. El cumplimiento de lo que Jesús dijo. Satanás viene a hurtar, matar y destruir. Cuando el hombre habla, intenta confundirte, rechaza eso. Pero cuando es Dios el que te habla, tú tienes paz, tienes tranquilidad, hablan bendición, hablan edificación, y son una bendición muy grande. Así que es el momento de desarrollar discernimiento, porque la Biblia dice, mirad que en los tiempos finales nadie os engañe. La característica más grande del tiempo final es el engaño, donde a los malos le dirán buenos y a los buenos le dirán malos. Usted tiene que entender que Jesús murió en medio de 2 ladrones. Uno le creyó y el otro no. Uno lo amó, el otro lo escupió. La enseñanza es que la mitad estuvieron con Jesús y la otra mitad no. Pastor, el día que tú sepas que la mitad te ama, ya igualaste a Jesús, ya eres un bienaventurado. La mitad te creen, la otra mitad no te creen. Eso es bíblico. Pero lo importante es que uno desarrolle discernimiento y que no perdamos de vista que estamos viviendo los tiempos finales. Es muy fuerte, es terrible. Así que para adelante en el nombre de Jesús, porque hay que orar, hay que buscar mucho del Señor.
para que no haya destrucción en la familia, en la iglesia, en las finanzas, en la ciudad. Dios Padre nos ayude. Diga usted conmigo: Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor para salvarme, mi Maestro para enseñarme, mi Rey para prosperarme, abre mi entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras. Amén y amén. Dale un buen aplauso al Espíritu Santo. Les voy a compartir bajo el título El gran secreto de Dios. ¿Sabía usted que Dios tiene secretos? Hoy se lo voy a probar. No se llama la conferencia El secreto de Dios. El gran, entre muchos, el gran secreto de Dios. Y ese gran secreto de Dios es para bendecirnos de una manera espectacular. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Jehová en hebreo significa Dios. Las cosas secretas pertenecen a Dios, que es hoy día nuestro Padre. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. Son estatutos perpetuos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Nuestro Padre Dios, amada, bendecida, próspera, salva, multimillonaria iglesia, digan amén. Nuestro Padre Dios dice que Él tiene secretos y que esos grandes secretos Él los revela, pero no a todo el mundo. No a todo el mundo. A quien le pide salvación, papá Dios le da salvación. A quien le pide revelación, Dios le da revelación. Pero a quienes Dios les revela los secretos bien guardados, a sus hijos obedientes. Porque hay hijos y hay hijos obedientes. Así que vamos entrando en materia, que sí dice papá Dios que Él tiene secretos y que Él los revela. Agreguémosle con decencia: a quien Él, como dicen en Puerto Rico, la gana le dé. Jesús salva a todo el mundo que acepte a Jesús. Discipula a todo el que tenga un maestro. Pero los grandes secretos, las grandes revelaciones, papá Dios se los da a personas que le buscan de corazón, con integridad y con honestidad. ¿Han leído que dice: la letra mata, el espíritu vivifica? Cualquiera, sin ser despectiva a mi expresión, cualquiera lee la Biblia, cualquiera la puede compartir, pero ¿cuántos realmente edifican? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda el hogar, en vano tenemos las guardas. Así que es importantísimo entender, amada iglesia, que nuestro Padre Dios tiene sus maneras de bendecirnos. Y cuando dice la letra te mata, es la gente que lee la Biblia y la enseña, pero sin revelación. Se puede citar la Biblia, si no tiene revelación, de nada le sirve. Porque el conocimiento se transmite de alma a alma, de mente a mente. Un maestro le enseña a su discípulo letra, y está bien, la letra hay que enseñarla. Sin letra no hay revelación. Sin harina no hay arepas. Usted no puede tener arepas si no tiene harina. Usted no puede tener revelación si no tiene letra. Y usted no puede tener letra si no hay un maestro que le enseñe. O sea que no estamos descartando que un maestro me enseñe la Biblia, que el pastor me enseñe la Biblia, que los líderes me enseñen la Biblia, sino que eso no es en la estación final, es un punto intermedio. El maestro te enseña Biblia. Te dice: mire, la Biblia tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, de maestro a discípulo. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, el segundo 27, son 66. La Biblia comienza con 5 libros que se llaman el Pentateuco, que es la misma Torá de los judíos: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Correcto. Y hay profetas mayores, profetas menores. Y se habla del primer cielo, segundo cielo. Eso está bien. El maestro le enseña al discípulo. Jesús fue maestro y tuvo discípulos, pero ellos no se quedaron en el discipulado, llegaron al nivel de la revelación. Y aquí está el detalle, como dijo el profeta Cantinflas. Ahí está el detalle.
Que si usted se queda en letra no crece. Se queda como bonsái de la iglesia, adorno de la iglesia. ¿Por qué mucha gente no quiere ser líder en la iglesia? Porque tienen letra, que no es malo, pero se quedaron con la harina y no consiguieron la arepa, la revelación. Entonces la revelación no la da el maestro al discípulo, la revelación la da Dios Padre a sus hijos. El pastor no te da la revelación, Dios le imparte revelación a un predicador para que se le imparta a la iglesia. Lo que estoy diciendo es que si usted quiere letra, tenga relación con sus maestros. Buenísimo, hay que hacerlo, soy discipulado. Pero si usted quiere tener revelación, no puede perder de vista la comunión con el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, dijo el apóstol Pablo. Entonces es el Espíritu Santo el que con la letra que te enseñan te da la revelación. Y es la revelación lo que nos nutre, es la revelación lo que nos da el entendimiento, es la revelación lo que nos va a dar bendición y victoria en total. En toda iglesia hay familias bendecidas y familias que no son bendecidas. Y con el mismo pastor, la misma iglesia, la misma hermosa pantalla. ¡Qué envidia! Y se quedan ahí, chiquiticos. Pero cuando la gente ama al Espíritu Santo, ama la oración, ama la integridad, hace ayunos, rompe maldiciones, busca liberación y dice: Espíritu Santo, quiero revelación. Ahí es cuando uno entiende las cosas secretas de Dios. Los secretos de Dios nadie los va a asimilar si no es porque el Espíritu Santo se los revele. Un día Jesús dijo a los discípulos: uno dice que soy Juan, otro que soy Isaías, otro que soy Moisés. ¿Ustedes quiénes creen que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios. Y Jesús le dijo: muy bien, Pedro. Y no le dijo: te lo enseñó Gamaliel. Le dijo: muy bien, Pedro, pero no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Quiere letra? ¿Quiere ser un buen discípulo? Mantenga comunión con la iglesia, congréguese, sirva, sea leal, no participe de cosas que siempre dentro de la iglesia se levantan cizañeros. Yo 40 años predicando y a mí han intentado matarme muchas veces, hasta con revólver. Me han puesto revólver aquí, me han maldecido con cáncer. Yo fui sano de cáncer hace 8 años. Cáncer en la garganta, qué coincidencia, ¿no? Garganta con cáncer de un predicador. Quien nos bendice mucho es el pastor Ricardo Rodríguez de Avivamiento, y él me dijo: usted no tiene una enfermedad de cáncer, te maldijeron con un espíritu de cáncer. Todo eso se entiende si el Espíritu Santo da la revelación. Así que necesitamos los maestros para aprender letra, pero necesitamos intimidad, sin fanatismo ni religiosidades, intimidad con el Espíritu Santo para tener revelación. Los secretos de Papá Dios no los entienden los creyentes, lo entienden los discípulos que buscan revelación. Ahora, Eclesiastés 11:1-6. Eclesiastés 1:11-6. Echa tu pan sobre las aguas, lo dice Salomón, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra las derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, esto es sinónimo de incredulidad, no sembrará. Y el que mira las nubes, mayor incredulidad, no segará. Y comienzan 3 secretos de Dios, pero vamos a estudiar el gran secreto incluido en estos 3 secretos. Como tú no sabes, mira el secreto número 1 de Papá Dios. Como tú no sabes, porque eso le pertenece solo a Papá Dios. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, mírenme para acá, ahorita seguimos leyendo. Tú no sabes cómo es el viento. A ver, que alguien me dibuje el viento. Lo único que sabemos es que el viento va y viene. Hace poco el Señor nos abrió puertas en Ushuaia, Argentina, allá donde se acaba el mundo. Y allá dicen: aquí llega el viento y se devuelve. Ushuaia, en Argentina, linda ciudad. Se dice la ciudad del Espíritu Santo. Y es bella, ¿tú la conoces? Ushuaia, Argentina. La gente humilde de Argentina. Aquí llega el viento y se devuelve, dicen en Ushuaia. ¿Alguien conoce el viento?
¿Alguien puede dibujar el viento? Las mujeres sí que saben de viento, se arreglan, se peinan como reinas, como lo que es una hija de Dios, una reina, diga amén. Y sale a la calle, viene el viento y el cabello le hace así, y el viento canta: despeinada, jaja, 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 despeinada, jaja, jaja. El viento le arruinó el peinadito, hermano, pero no lo vio. Ahí está el viento existe, pero nadie lo ve. Es un secreto de Dios. Sigamos leyendo, por favor, el mismo versículo, mis amados copastores. Como tú no sabes cuál es el camino del viento. Segundo secreto. O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Miren para acá, amada iglesia. Segundo secreto. ¿Cómo hizo Dios para dar vida en el vientre de una mujer? Hoy la ciencia ha avanzado y dicen cosas, pero inicialmente, ¿cómo hizo Dios para que en el vientre de una mujer haya vida? ¿Cómo crece ese bebé al mes, a los 2 meses, a los 5 meses, a los 8 meses? Yo tengo mis convicciones, hermano. Esto es algo de Francisco Jamocó, no de SOS. Esto es de Francisco Jamocó, no de los pastores aquí presentes. Pero un día le preguntaron a un gran científico alemán para él qué era el aborto. Y me gustó tanto, pastor, la definición de este científico alemán, un anciano. Dijo: el aborto es la guerra desigual más grande que existe sobre la faz de la tierra. Porque es la guerra que la madre le plantea a su propio hijo y siempre termina descuartizándolo. Eso es aborto. Desde el momento en que el hombre y la mujer se unen, ya allí hay vida. Y comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Yo un día vi un estudio sobre, según la ciencia, qué pasa cada día con un bebé en un vientre. En qué momento los huesos, en qué momento los pulmones, Dios le va formando. Por eso es que dice la Biblia: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una sola de ellas. ¿Cómo fue que papá Dios dijo: aquí van a nacer un varón, aquí van a nacer una hermosa mujer? ¿Cómo hizo Dios para colocarle riñones, pulmones al bebé en el momento de nacer? Ese es un secreto de papá Dios. Hoy la ciencia puede estudiar cómo es un riñón, pero no lo puede crear. Hoy la ciencia, bendito el Señor por los cardiólogos, pueden estudiar el corazón, pero no lo pueden crear. Ese es un secreto de Dios. Secreto 1 de Dios: el viento. No lo ves, pero existe. Secreto 2, el bebé en el vientre. Tú y yo o alguna vez estuvimos en el vientre de mamá y aquí estamos. ¿Cómo crecimos? Secreto de Dios. ¿Por qué es un bebé? ¿Por qué va creciendo? Luego un niño, un adolescente, un joven, un adulto, un anciano mayor, un anciano y muere. ¿Cómo son esos cambios? Secretos de Dios. Pero ahí están. Ahora sigamos con el versículo y entramos en el versículo, en el secreto número 3. Así ignoras, no se entiende, a menos que Dios revele la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla. Mire, el tercer secreto de Dios es la semilla. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. La semilla es un secreto de papá Dios. El papá de mi esposa, María C., aquí presente. Paréntesis, pastor. Alguna vez yo estaba predicando, estábamos con mi esposa, siempre viajamos juntos, estábamos predicando en Madrid, en España. Y hubo una huelga de pilotos y nos tocó quedarnos en Madrid. Estábamos con mi hijo Oscar Iván, mi hija vivía en Francia haciendo unos posgrados de finanzas en Montpellier. Y nos tocó quedarnos donde la empresa aérea dijo. Como es tanta gente, y en el hotel unas mesas grandísimas, llenan como 40, 50 personas por cada mesa. Yo me sentí aquí, mi esposa acá y mi hijo le tocó allá en la mitad, porque como lo organizan a uno en el hotel. Empezamos a cenar. Y de repente una señora que estaba al frente me miraba y me miraba y me miraba. Y ya me habla, me dice: ¿usted es el pastor Francisco Jamocó? Le digo yo: sí, señora, yo soy el pastor Francisco Jamocó. Ay, qué bueno, pastor, yo lo veo en su programa
de enlace. Yo tengo uno de sus libros. Qué emoción. Y me tomó foto y feliz la señora. La señora. Le faltaba la escoba y quedaba igualita. Y su esposa, Pastor Jamocó, mírala. Lo lamento mucho, pero ella no es su esposa. Yo soy de Costa Rica y vivo en Costa Rica, y yo voy a las maratónicas del Canal Enlace, pero esa no es su esposa. Digo, señora, ella es mi esposa. Hace muchos años, hace como 35 años que nos casamos, señora. Como 3 años. Que no es su esposa. Le dije, bueno, señora, ¿me deja cenar tranquilo? Yo voy a tomar fotos y las voy a mandar al canal y las voy a subir por las redes. Encontré al Pastor Jamocó en París, en la que estábamos en ese momento haciendo escala. En París. Hoy estamos en Madrid. Íbamos de España a Francia. Me tomó las fotos, pero nosotros le posamos. Y yo estoy visitando a mi hijo que está preso porque lo cogieron con droga. Pero la otra semana regreso y voy a llevar estas fotos al canal. Y cuando venga la maratónica, allá vamos a estar. Hermano, ya llegó la señora. Se subió a las tribunas allá. Sí, hay una parte como esta en el Canal Enlace donde predicamos en la maratónica. Y allá estaba la señora. Y empezó a hacerme. Habló con don Jonás, el dueño del canal. Pero dijo, no, ella es María Claudia, yo la conozco hace 18 años. Entonces fue que se pintó el cabello y se le recortó. A mi esposa le dio un espíritu de ser mona. Cuando tenía el cabellito más oscurito. Y le dio por recortarse el cabello. Ignorando un cantante profético que decía, no te cortes el cabello. Y se lo cortó. Pero la señora esta dijo, esa no es su esposa tiene el cabello largo, no lo puede recortar. Su esposa tiene el cabello negro y lo tiene ahora amarillo. Y estaba más delgada y está más gordita. Y nos tuvo que pedir perdón. Así es la gente sin discernimiento. Mente desocupada, taller para que Satanás trabaje. Un líder, el que menos se ve envuelto en chismes, el que no tiene liderazgo, trabaja en la mente del diablo, metiéndole mentiras y cosas terribles. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estoy contando? Que cuando uno habla de los 3 secretos de Dios, hay gente que malinterpreta y juzga sin conocimiento. Señoras y señores, el viento es un secreto de Dios. Cómo se formaron los bebés en el vientre de la mamá es un secreto de Dios. Cómo se planta una semilla y se multiplica es un secreto de Dios. Profundicemos en esto. Marcos 4:26. Decía el Señor Jesús, nuestro único y suficiente Salvador, decía además, así es el reino de Dios. Escúcheme, preciosa iglesia, que ustedes me caen bien. Aquí no dice, así es la iglesia. Nunca confunda iglesia con reino de Dios. Usted puede estar en la iglesia ignorando los principios del reino. Y eso es lo que pasa con el 90% de los cristianos, y con amor y con ternura pastoral, y aún con muchos pastores. Letra, y no hay revelación. Jesús no está hablando de la iglesia. Él habló de la iglesia cuando tenía que hablar de la iglesia. La iglesia es la escuela de Dios para darnos salvación y para entrenarnos para llegar a los principios del reino. Te lo pongo más fácil. Primaria, bachillerato, universidad y posgrado. Usted no puede tener posgrado si primero no va a la universidad. Usted no puede ir a la universidad si primero no tiene bachillerato. Usted no puede ir al bachillerato si primero no tiene primaria. Usted no puede llegar a la revelación si primero no tiene cultura de discípulo. Usted no puede tener cultura de discípulo si primero no lo evangelizan. Y a usted no lo evangelizan si alguien no le explica la diferencia entre salvo y perdido. La gente, el 90% de los cristianos se quedaron en la primaria de la salvación. Y gloria a Dios, están en la iglesia. Bendito Dios, están en la iglesia. Qué chévere, qué bendición que usted venga a la iglesia con su familia. Alabado sea Jesucristo. Pero usted no puede hacer de la iglesia la nevera que le preserva su salvación. Su nombre y el mío están anotados en el libro de la vida.
El Señor no nos va a abandonar. Él nos tiene aferrados de su mano. Yo creo que Cristo le arrebata las almas al diablo, pero no creo que el diablo le vuelva a arrebatar las almas a Cristo. Entonces Jesús habló de la iglesia, la escuela donde aprendemos la salvación, la adoración, la alabanza, el ayuno, gloria a Dios. Pero hay que pasar de esa primaria al bachillerato, a la universidad, a la revelación, hasta llegar a lo que es entender principios del reino. Ningún principio del reino salva. Ningún principio del reino salva, preciosas mujeres y hombres de Dios. El que nos salva es el Señor Jesucristo. Usted acepta a Jesús con convicción y le dice: Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida, seguro usted es salvo. Te lo pruebo. En el evento del Calvario, Jesús en la mitad de dos ladrones. A ver si eres hijo de Dios, dijo el malvado. El que no ama, el que desprestigia al pastor, a la iglesia, a la familia, al gerente que le dio trabajo. Si usted es el hijo de Dios, sálvese de esa cruz, sálvese y sálvenos también a nosotros. Y el otro le dijo: cállate, sapo. Esa es mi interpretación. No dice así la Biblia, pastor, pero es mi interpretación. Ni aún estando en la misma condición tienes temor de Dios. Se queda mirando y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pastor, ese ladrón nunca fue a la iglesia, nunca fue a un encuentro, nunca le sacaron demonios, nunca diezmó, nunca ofrendó y está en el cielo. Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque lo llamó Señor y se le cumplió Romanos 8. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, no le dijo maestro ni rey, el Señor, eres salvo. Con amor y cariño, muchos de ustedes están en la posición del ladrón, salvos, pero no tienen reino, no escudriñan las escrituras, no tienen ánimo para servir en la iglesia. El que no sirve para vivir, no vive para servir, no sirve para vivir. Jesús habló de iglesia, sí, pero aquí no está hablando de iglesia, de los principios del reino. Sigamos leyendo. Decía además: así es el reino de Dios, de la revelación de Dios a los que están en la iglesia. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Un secreto de Dios, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega, la cosecha ha llegado. Ay, qué tremendo esto, hermano. Es un secreto de Dios. El campesino planta la semilla de maíz. Es lo que puede hacer, plantarla y esperar que el sol haga su función, la lluvia haga su función, la noche haga su función. ¿Cómo era la mujer? Por favor, ayúdenme. ¿Cómo era la mujer? Allí había una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo. ¡Wow! No vayan a perder el versículo, mis amigos del computador. He aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. La mujer no entendía quién era Eliseo. ¿Saben la triste historia? Yo soy ingeniero industrial. Fui profesor en 2 universidades en Bogotá. Fui profesor de español en el Liceo Hermano de Miguel, colegio famoso de Bogotá. Y un día Dios me llamó al ministerio. Yo no quería ser pastor. Yo no quería ser pastor porque yo veía cómo trataban a los pastores, cómo los vituperan. Yo he pasado por vituperios duros, humillantes, pero de todo me ha levantado el Señor. Yo no quiero ser comidilla de la gente mala. Pero Dios me ganó y me puso de pastor. Yo no llegué a predicar como hoy en día es la moda, pastor. Aquí en Medellín no pasa, ni en ese OS no pasa. Tú me has dicho que esta iglesia es unida, espectacular. Pero en muchos lugares se está levantando cualquiera y se cree pastor. Compra una Biblia, compra 50 sillas, compra un púlpito y ya es pastor.
se autoproclama pastor, y cuando el hombre se autoproclama pastor, termina leproso como Aarón, que quiso ser pastor pasando por encima de Moisés y terminó leproso. Otros, oye hermano, montemos una iglesia que eso da plata. Compremos 100 sillas, un micrófono, una batería. Saquemos aquí al líder y venga, le pagamos, que allá no le pagan, pero aquí sí le pagan. El hombre llamando al hombre. Se destruyen como Saúl destruyó a Israel, Israel a Saúl. Pero Dios llama al hombre. Dios llamó a Abraham y lo ungió, a David lo ungió. Enseñanza: cuando el hombre se cree pastor sin ser pastor, es un leproso social, un leproso ministerial, y algún día terminará siendo un leproso en su familia, arruinado y sin nada porque no tiene respaldo de Dios. Cuando el hombre llama al hombre, son rebeldes, y de esos que se están levantando en las iglesias. Pero cuando Dios llama al hombre, es diferente. Cuando Dios llama al hombre, hay santo y señas. Nadie puede decir: soy pastor, voy a montar iglesias. No, las iglesias no se montan, se establecen. Porque no hay unción, no hay favor de Dios. Hay muchas iglesias montadas por hombres. Suben como palmas, caen como cocos. ¿Cuál es la señal inequívoca de una iglesia que está siendo liderada por un rebelde que quiere acabar la iglesia? Que monta la iglesia y lo primero que hace es que comienza a llamar a la gente a la iglesia. ¿Qué hacen en esa iglesia? Véngase para acá. Estoy contando mis vivencias. Mis vivencias. Ni sé por qué lo cuento, pero quiero que usted lo sepa. Y comienzan a sacar a la gente a la iglesia, construyendo sobre fundamento ajeno. Cuando el hombre llama al hombre, hacen lo mismo. Pero cuando Dios llama al hombre, el comienzo inequívoco, legal, es que el pastor de la iglesia le dice: Dios me reveló que tú tienes un ministerio y te voy a ungir pastor. Nadie se va a ungir a sí mismo. Pastor, únjame. No. Es Dios quien le revela al varón de Dios quién va a ungir como pastor. Y le imponen manos y lo ungen con aceite en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo entregan al ministerio. Este hombre de la historia, Eliseo, no fue un hombre llamado a sí mismo. No fue el hombre llamando al hombre, lo llamó Dios. Usted lee la historia de este profeta, era millonario y abandonó todo por servirle a Dios. Pero la gente no lo entendía. La mujer importante lo veía que pasaba, permítame dibujárselo así, pasaba con la Biblia de un lado para el otro, estaba en el balcón de su mansión y decía, tal vez decía: qué vago. Como no sabe hacer nada, se metió de pastor. Mucha gente cree eso. Yo no soy pastor porque me fui a un vago y monté iglesia para comer. Yo fui jefe de personal de una empresa de judíos. Yo manejaba 430 empleados. Nunca tuve problema, como lo sabe mi esposa. En 16 años, donde fui jefe del 70% de empleados de bajo nivel, y en las oficinas muchas mujeres, nunca tuve un problema de ninguna especie en lo secular. Y los problemas que me han levantado han sido en la misma iglesia. Los enemigos del hombre, dijo Jesús, serán los de su misma familia, los de su misma casa. Aplíquelo al ministerio. A mí no me ha intentado dividir la iglesia la prostituta de la esquina. Me ha intentado dividir la iglesia el que quiso ser pastor sin estar ungido. La mujer importante pensaba que Eliseo era un vago. No lo entendía. Ay, un día dijo: ay, mire, se le prendió el bombillo, le llegó revelación. Este hombre, ya sé quién era, un gran hacendado, tenía bueyes, tenía cultivos. Así que no es pastor porque se estaba muriendo de hambre. No es pastor porque quiere figurar. No es pastor porque se le metió el diablo a decirle: tú eres pastor. Es que lo llamó Dios. Enseñanza: los importantes a veces no entienden lo que significa ser un ungido de Dios. Volvamos al versículo, por favor. Yo te ruego, el anterior, por favor, el 9. Perdóneme. Ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. ¿Qué hace cuando ella entiende quién era ese hombre? Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Jesse, a su copastor, a su líder fiel, dijo a Jesse: llama a esta tsunamita. Y cuando le llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Jesse: he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti?
¿Necesitas que hable por ti al rey? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella le dijo: no, Señor mío, varón de Dios. No le dijo Eliseo, le dijo: varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Qué historia tan bonita. Y mujer importante, no entiende. Al comienzo cree que el pastor es como dicen la gente, ¿no? Los malvados donde hay. Aquí no hay. Aquí en Medellín no hay. Es en otro lugar. La gente puesta por el diablo para hacer la cizaña, no el trigo. Bueno, es que Jesús lo dijo: donde hay trigo se levanta cizaña. Y un día prediqué en México y a un grupo de pastores pequeños, eran como 20 o 25 pastores, y les dije: pastores, vengo a traerles una revelación. ¿Cuántos quieren que en sus iglesias no haya lobos? ¡Amén! Todos los pastores. ¿Cuántos no quieren cizaña en su iglesia? ¡Amén! Le dije: fácil. ¿No quieren lobos en la iglesia? No tengo ovejas. ¿No quieres cizaña? Pues no tengas trigo. Porque Jesús lo afirmó: donde hay ovejas siempre llegarán lobos. Pastor, es imposible que en las iglesias no se nos metan lobos. Lo importante es que usted y yo no seamos el lobo. Jesús dijo: donde hay trigo se levantará cizaña. Es imposible, dijo Jesús, que no haya tropiezos. ¿Quién pone a los tropiezos? Los lobos y los cizañeros. Mientras haya ovejas, pastor, llegarán lobos. Mientras haya trigo, llegará cizaña. ¿Qué tenemos que hacer? Ser entrenados para cuidar nuestras ovejas y para cuidar el trigo. Aplaude al Espíritu Santo. Entonces esa gente cizañera, esos lobos son los que dicen: y el pastor se viste bien, qué tipo tan orgulloso. Los lobos cizañeros son los que dicen: y el pastor está gordo, traga como un cerdo. Si está flaco, Dios lo está tratando. Los lobos cizañeros son los que dicen: ¿viste el carro del pastor? Está robando el dinero de la iglesia. Si no tiene carro, los lobos cizañeros dicen: por algo será que Dios no lo bendice. Los lobos cizañeros son los que, si el pastor predica corto, sin vergüenza no preparó el mensaje. Si predica largo, se cree que sabe mucho. Si es amable con las mujeres, es un adúltero. Si es amable con los hombres, salió del clóset. Así hay gente en las iglesias. Quizás usted es el importante porque es el gran empresario de esta iglesia. O usted es la importante porque es una reina de belleza. Pero usted no puede mirar con los ojos de la carne, ni juzgar con los ojos de la carne, como la mujer importante que no entendía. Mire este vago sinvergüenza. Hasta que un día entendió que no era vago ni sinvergüenza, que era un ungido de Dios. Y cuando entendió que era un ungido de Dios, hizo lo que nunca había hecho. Sembró en él 5 semillas: el aposento, la cama, la mesa, la silla y el candelero. Eso es letra lo que le acabo de decir. Le voy a dar la revelación. El aposento representa bíblicamente baluarte, o sea, protección. ¿Dónde es que usted se siente más protegido? ¿En su apartamento? ¿En su casa? Cama, ¿qué representa la cama? Descanso, porque ahí donde usted duerme. Mesa, ¿qué representa la mesa? Sustento, porque ahí donde usted come. Silla, ¿qué representa la silla? Productividad, porque ahí se sienta para producir. Y candelero, la luz de Dios. Le sembró protección, le sembró sustento, le sembró descanso, le sembró productividad y le dio luz. Eso es lo que usted hace cuando diezma y ofrenda. Soy pastor de una iglesia y le doy gloria a Dios que como ustedes tengo una iglesia de gente muy sembradora, exageradamente sembradores. Pero muchos no llegaron así. La palabra los ha levantado. La semilla se sembró en ellos. La semilla, la palabra de Dios, ha dado frutos y van creciendo. Estaban endeudados, ya no, porque la palabra cumple el propósito. Hay que vivirla. Y el Señor nos va a bendecir. Preciosa iglesia, bendecida iglesia, próspera iglesia. Digan amén.
Estoy profetizando, ustedes son salvos y bendecidos. Salvos para ir al cielo, bendecidos para bendecir. Y lo primero que tenemos que bendecir es la obra de Dios. Me gusta el proyecto que tiene de hacer un templo propio para Dios. Si tienen propiedad los moteles para el adulterio, si tienen propiedad los prostíbulos para la prostitución, si tienen propiedad las cantinas para los borrachos, ¿cómo la iglesia no tiene una casa para papá Dios? Construyamos la casa para papá Dios. Y diga: Señor, si el diablo y sus seguidores levantaron tantos moteles para el adulterio y la fornicación en Medellín, nosotros vamos a levantar una casa como lo hizo Salomón. Y tú nos vas a honrar y tú nos vas a bendecir. Alguien tiene que hacerlo. Así fue como la mujer entendió. Y le sembró todo eso al hombre de Dios. Segundo de Reyes 6, 24 al 29. Después de esto, mírenme para acá. Después de que sembró 5 semillas en la unción de Eliseo, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Le llegó el coronavirus. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas, no era popó de paloma, era una planta chiquitica como algarrobas para los cerdos. Eso era llamada esa planta estiércol de palomas, por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey, señor mío. ¿Qué dijo el rey? Si no te salva Dios, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? No hay nada. Y dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer será la tsunamita, la mujer importante. Vamos a ver. Da acá a tu hijo y comámoslo hoy. Nació el canibalismo. Y mañana comeremos el mío. Cocinamos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Nació el canibalismo. Sunem, la ciudad económicamente más bollante en la época de Eliseo. Y todo se derrumbó, como dice la canción. El que se crea muy firme, mire que no se caiga. Vino Ben-Hadad, el coronavirus, y arruinó los cultivos, la ciudad. Una crisis de hambre total, brutal. Allí ya no hubo ni ricos ni pobres, todos quedaron en la miseria. Y empezaron a morir de hambre. Empezaron las infecciones. Y ahí estaba la mujer importante. Sunem era como la Nueva York de hoy. Y de un momento a otro todo se fue al piso, todo se acabó. Todo se arruinó y la gente empezó a buscar al rey, al presidente. Señor presidente, ayúdeme con comida. Y él dijo: si no tengo ni para mí. No hay nada. No hay fondos en el gobierno, no hay dinero en los bancos, todo se acabó. El rey dice: señora, no la puedo ayudar ni a usted ni a sus hijos. La pregunta del millón: ¿sería la tsunamita a la que Dios le dio un hijo después y se murió y luego Dios lo resucitó? Esa es la importancia de entender. ¿Por qué dice Eclesiastés lo que yo quiero recordarles? Echa tu pan sobre las aguas. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Eso hizo la tsunamita. En el momento justo Dios le dio revelación. Siembra, que viene hambre. Le voy a decir, amada iglesia, esto. Hay 2 ingresos. Porque hay iglesias donde la gente, algunos prosperan y otros no. Porque hay 2 ingresos. Y los puedo demostrar por la Biblia. Si yo predico algo que no esté en la Biblia, dígame embaucador mentiroso. Pero si todo lo que se lo digo, se lo leo en la Biblia, diga gloria a Dios, aleluya. Hay gente en la iglesia con un ingreso. Hay gente en la iglesia con 2 ingresos, por eso prosperan. Un ingreso se llama natural y otro ingreso se llama sobrenatural. Natural, que uno de ustedes pida trabajo en un supermercado y se vaya como gerente del supermercado y le dicen: le vamos a pagar 2 millones mensuales. Y usted firma un contrato de hombre a hombre, letra. Y usted dice: yo soy el gerente, y usted tiene que ir 30 días al mes para que en ese supermercado le paguen 2 millones mensuales. Eso es natural, normalito.
Pero si esa persona ama a Dios, es cristiano, tiene revelación, no letra, sino revelación, sabe que de lo que gana hay una semilla para sembrar que se llama diezmo, hay una semilla para sembrar que se llama ofrenda. Y viene a la iglesia y le pagaron ayer y de una vez trajo sus 200,000 pesos de diezmo y ofrenda. De ahí para adelante tiene dos ingresos: el sobrenatural. Porque papá Dios le dijo: probadme ahora en esto, a ver si diezmando no te voy a multiplicar tu dinero. De hombre a hombre se hacen contratos por los 2 millones mensuales. Pero entre Dios y nosotros se hacen pactos. No se firma con Dios, pero se le entrega el corazón. Si le entrego el corazón para que me salve, ¿por qué no le entrego una semilla para que me la multiplique? Cuando usted trabaja pero no diezma y ofrenda, tiene un ingreso, el natural, y ahí te quedas, sosteniéndote pero no avanzas. Pero si le crees al Señor, eres un cristiano importante como la tsunamita, una mujer importante, y empiezas a diezmar y a ofrendar, Dios te va a multiplicar, porque no es Dios hijo de hombre para engañar. Así es que se prospera. Si tengo fe y confianza en el supermercado que me va a pagar 2 millones y le doy 30 días de mi vida por los 2 millones, ¿cómo no le creo a Dios que me dice que si yo diezmo y ofrendo, Él me da 5 bendiciones? Me abre las ventanas de los cielos, Malaquías 3, 10, 12. Segundo, me bendice lo que hago. Tercero, me da sobreabundancia. Cuarto, me da protección. Quinto, me da éxito. Busque los dos ingresos: el natural, de hombre a hombre; el espiritual, cuando yo honro la casa de Dios con mi semilla. Eso fue lo que esta mujer hizo. Pero mire, te voy a mostrar a la luz de la Biblia qué fue lo que pasó en Sunem. Jeremías, el profeta llorón, escribió Lamentaciones. ¿Saben qué es Lamentaciones? La recopilación periodística de las hambrunas que hubo en Israel. Eso es Lamentación. Miren todos los títulos: Lamentaciones. Y dentro de Lamentaciones, Jeremías, el profeta llorón, incluyó la crisis económica que hubo en Sunem. Y parte de ello lo narró de la siguiente manera. Lamentaciones 1, 1, 2. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias, ay, será la tsunamita, la ricachona. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. 1:11. 1:11. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas. 1:19. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron. Lamentaciones 2, 11, 12. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de las ciudades, decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Lo mismo que no tenía el rey. Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad. Lamentaciones 4, 1, 2. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro? Obra de manos de alfarero. 4 y 5. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros, a los que recogían estiércol. 8, 9 y 10. Oscuro más que la negrura su aspecto, no los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas oraban, cantaban, pero no diezmaban. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos propios hijos les sirvieron de comida. Capítulo 5, versos 20, 21 y 22. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros?, le pregunta el pueblo a Dios.
y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Por qué nos has desechado? Porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Qué tremendo, pastor. El que se crea muy firme, mire que no caiga. Ya no hubo bancos, ya no hubo quien comprara, ya no hubo un coronavirus. ¿Cuántos negocios se perdieron en las crisis de Sun en Antioquia, Sun en Colombia, Sun en Japón, Sun en España? Crisis económica fue lo que vino. Por estos días hablaba con un empresario que tenía 3 Servitecas y todas las perdió. Eso es una crisis económica. ¿Recuerda el Salmo 8? Donde dice que Dios hace memoria de sus obras. Echa tu pan sobre las aguas, ¿no sabes que vendrá mal? ¿Quiénes son los que se pueden sostener cuando llegan pandemias? ¿Quiénes son los que se pueden sostener y siguen para adelante? Los que entendieron por fin que la iglesia es la obra de Dios. Los importantes que dicen, aquí hay bendición. ¿Cuánto le devuelven al borracho por dejar todo su dinero en la cantina? Nada. ¿Cuánto le devuelven al prostíbulo, al inmoral? Nada. ¿Cuánto le devuelven al drogadicto? Nada. Pero cuando tú plantas la semilla en la iglesia, Dios te devuelve 1000 veces más. Aplaude al Espíritu Santo. Pasa el tiempo. La mujer tuvo que irse. Abandonó su país. Pero no sabemos si la mujer importante mató a su hijo, se lo comió o qué. Busquémosla a ver si la encontramos a la mujer importante. Segunda de Reyes 8, 1 al 6. Y voy terminando. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo le había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó, hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia. Y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey. Déjeme el versículo ahí, mi hijo, no me lo vaya a mover, por favor. Dejémoslo ahí quieto, por favor. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. No que no, decía Cantinflas. No que no. Cuando Eliseo le dice, ya Dios nos va a llevar a otro lugar. A uno como pastor Dios los puede mover de una ciudad a otra. Aprovechen que tienen buenos pastores, porque mañana Dios les puede decir se van para Estados Unidos. Y uno tiene que obedecer. Entonces viene la realidad. Le dice el profeta a la mujer que le sembró la cama, la mesa, la silla, el candelero, todas las 5 cosas: mija, viene hambre. Esto se va a poner terrible. Le tocó irse a la tierra de los enemigos por 7 años. Pero cuando le dice eso, le dice: mujer, antes de que me vaya, mira, yo me he hecho muy amigo del presidente de la república, del alcalde de la ciudad, de los grandes políticos. ¿Quieres tú, mujer, que yo hable por ti? No, plata lo que tengo edificios, tengo de todo un poquito, tranquilo, que no panda el cúnico. ¿No quieres que hable por ti al rey? No, el rey necesita de mí, no yo el rey. Pero 7 años después, ¿qué es lo primero que está haciendo? Buscando al rey, implorándole que le devuelva las tierras, las casas, el dinero, todo lo que había perdido por 7 años. El rey se llama Jesucristo. Cuando tú tienes negocios, empresas y ganas millones y no eres mezquino ni tacaño con la obra de Dios y siembras, estás haciendo lo mismo que la tsunamita, dando el aposento, la cama, la mesa, la silla, el candelero, sembrando. ¿Y cuándo es que esa semilla va a cobrar valor? Cuando llegan las crisis, cuando llega el coronavirus, cuando llega el hambre, cuando llega la enfermedad. Ahí aparece Dios que dice: yo hago memoria de lo que has diezmado, yo hago memoria de lo que has ofrendado. Y ahí entra la palabra que dice: yo te voy a suplir todo lo que te falta de mis riquezas, porque a la gente sembradora Dios nunca la dejará morir de hambre. Y ahí llegó la mujer a implorarle al rey. Para entonces, pastor, ya todo el mundo está regresando y llegó Jesse, el líder fiel. Jesús dijo: muy bien, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, entra en el gozo del Señor. Hay muy buenos siervos, pero no conocen la palabra fidelidad. Y hay unos que son muy fieles, aunque no son tan buenos. Pastor, yo ahora prefiero los fieles sobre los buenos.
Porque al fiel lo puedo volver bueno, pero el bueno por lo general se pica más que muela de gamín. Empieza a creerse lo que no es y empieza a hacer daño. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, dice la Biblia. Porque si hubieran sido de nosotros, aquí hubieran permanecido. Salieron para demostrar que estaban aquí por los panes y los peces, pero no porque Dios los hubiera sembrado en este ministerio. Caso personal. Entonces Jesse está hablando con el rey. Están ahí charlando. Terrible, dice el rey. Qué hambruna la que nos llegó. ¿Qué nos íbamos a imaginar que teniendo la moneda más costosa del mundo llegáramos a la miseria? ¿Y ustedes qué hicieron? Jesse le dice, no, pues yo ahí, como buen siervo y fiel al lado de mi cobertura ministerial. Oiga, una pregunta, dijo el rey. ¿Hubo una mujer importante en esta ciudad? Y yo me acuerdo que ustedes me contaron que le dio un aposento, una cama, una mesa, una silla. Y yo, ¿dónde está esa mujer? Y Jesse dice, ni tengo la menor idea, su majestad. Cuando está Jesse diciendo eso, mire lo que sucede. Volvamos al versículo, por favor. Qué buen trabajo hace la persona que está en el computador. Esto no lo consigo en todas las iglesias. Un buen aplauso para la persona que está en el computador. Después salió la mujer importante, la tsunamita, la sembradora, la que tenía dos ingresos, el natural y el sobrenatural. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Jesse, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando cómo el rey había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer cuyo hijo le había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Jesse, rey, señor mío, esta es la mujer, esta es la tsunamita, esta fue la que sembró cama, mesa, silla, candelero y aposento. Esta es la mujer y este es su hijo. Estaban felices porque muchas mujeres mataron a sus hijos para comérselo, pero la sembradora no. Enseñanza: un hombre sembrador, una mujer sembradora sabe que cualquiera sea la situación en su vida, nunca el Señor lo va a abandonar. Nunca faltará el pan en su mesa, nunca faltará el vestuario, nunca faltará la bendición, porque Dios le suple de sus semillas la cosecha. Aplaude con fuerza al Espíritu Santo. Entonces dijo Jesse, ay, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual hizo vivir. Yo me quebranto en esto, perdónenme. Preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Echa tu pan sobre las aguas, que después de mucho tiempo lo hallarás. En esta pandemia yo duré 10 meses, mi testigo el Espíritu Santo, sin recibir un peso de salario, porque duramos 7 meses que nadie iba a la iglesia. Nadie. Nosotros no tenemos propiedad todavía. Pagamos 34 millones de renta. Pastor Hamel conoce nuestra iglesia y la pastora Lorena. Tengo una nómina que me vale 64 millones mensuales. Pago 8 millones de servicio. La plataforma donde transmitimos vale 2 millones mensuales. Muchos gastos más. Pastor, en Bogotá se cerraron iglesias porque no pudieron mantener la renta de 2 millones con 2,000 personas. Yo no tengo mucha gente. Tengo 1,500 máximo. Más el grupo Sion, que son como 200, 300. Eran 1,000, pero me los quitaron los lobos cizañeros. Pero estoy levantando otro grupo. Lo que es de Dios permanece para siempre. Y así fue. Como por todo el tiempo de la pandemia. Ustedes me preguntan, pastor, los pastores, yo pertenezco a una red pastoral en Bogotá, donde está Ricardo Rodríguez, Eduardo Cañas, todos los grandes hombres de Dios. Están los grandes y yo. Pastor, ¿usted cómo ha hecho para sostener la iglesia? Yo no he hecho nada, pastor. He visto el cumplimiento. Dios hace memoria de tus ofrendas. Yo nunca dejo de dar mis primicias, como mi esposa lo sabe. Nunca dejo de diezmar, nunca dejo de ofrendar.
Yo sostengo a mi papá y a mi mamá. Hace 25 años, son dos ancianitos. Yo los sostengo. Con la comida, con las medicinas, con los servicios. Y nunca dejé de darles. Nunca. Nunca me faltó nada. El gran secreto de Dios. Aunque no tengas trabajo, aunque venga el coronavirus, aunque todo se cierre, tú eres el cristiano importante de la iglesia, la mujer importante de la iglesia. Sabrás que diezmar y ofrendar no es para engordar a un pastor, como dicen los lobos cizañeros. Diezmar y ofrendar es sostener la obra de Dios, es honrar al Rey. Y cuando estás en crisis, tú le clamas al Rey, y aún lo que hayas perdido, Él te lo va a devolver. Alabado sea Jesucristo. Aleluya. La pornografía puede convertirse en adicción, en un hábito, y después se convierte en dependencia. Es importante como padres estar atentos al contenido que pueden estar consultando nuestros hijos. Hola, mi nombre es Wilker Ledesma, tengo 24 años, soy venezolano. La mayor parte de mi vida la viví en Venezuela, llevo ya 4 años aquí en la ciudad de Medellín. En realidad mi infancia realmente fue muy buena, tuve amistades, tuve diversiones sanas. Realmente no tuve ningún tipo de problema, en los estudios estuvo todo en orden, pero en cierto punto como tal, en cierta parte de mi vida, a los 12 años, fue que empecé a tener curiosidad por la pornografía. Incluso entre mis padres siempre hubo, digamos, un problema en cuanto a ese tema. A veces conseguía, digamos, discos o CDs de películas triple X. Ahí fue donde empezó a generarme curiosidad, también por el hecho de la secundaria. Cuando estaba en la secundaria tenía amigos en el cual también me practicaban sobre este tema. Ya el momento fue que por mi cuenta empecé yo mismo a buscar, digamos, páginas, chicas desnudas, todo ese tipo de situación. Recuerdo que hace tiempo, a veces cuando me despertaba en la madrugada, veía a mi papá que, digamos, consumía esa pornografía, ¿no? Y ahí es donde fue más alimentando mi mente de esas imágenes. Esto se fue convirtiendo en algo ya mayor, ya un desorden mental, ya que miraba a las personas, a las mujeres, con otro tipo de gusto, ¿no? No le daba el valor que se merecían. Yo realmente pensaba que no tenía solución para eso, era algo normal. Le escribía a personas, a mujeres de otros países, le escribía a mujeres de mi mismo país, buscando una conversación sana, pero todo era con el fin de poder tener fotos de esas personas, de esas mujeres. Hasta llegué a tal punto en el cual, sinceramente, no podía más. ¿Cómo voy a seguir con eso? ¿Cómo voy a poder salir de esta adicción? Porque ya reconocía que era una adicción, ya reconocía que era algo grave. Mirar a las mujeres con lujuria. Este comportamiento lleva a la persona a caer en depresión y tener actitudes no adecuadas. Wilker era consciente de esto, pero estaba muy sumergido. Cuando, digamos, en la depresión, yo tenía mucha depresión y eso es lo que yo me refugiaba en eso. Siempre tendía a, cuando una mujer, digamos, me gustaba y esa mujer me rechazaba, yo me refugiaba en eso, en la pornografía. Y bueno, estaba tan sumergido en ese mundo de la pornografía, estaba tan obsesionado por las mujeres, por actrices pornos y estaba tan contaminado que llegó un momento en mi vida en el cual llegué hasta lo más alto, hasta el pico, o sea, hasta donde yo no podía más. Tenía deudas, no podía pagar el arriendo del apartamento, otra depresión, tenía ese peso encima. Realmente estaba en un tiempo caótico. Dios sabe cómo y cuándo actuar en nuestra vida. Wilker recibe una invitación que cambiaría su vida. Yo cerca de mi trabajo, algo muy curioso porque intenté renunciar 3 veces y las 3 veces no pude salir de mi trabajo y en ese momento conocí una amiga. Ella me trajo a ese lugar, me decía vamos a ir, hasta que decidí venir y aquí a SOS y realmente pues, recuerdo que mucha gente decía su testimonio de que habían salido de la droga, del alcohol, digamos, de deudas, idolatría, todo ese tipo de cosas y yo decía aquí está, aquí yo puedo ser libre,
yo creo que este es el momento ya de ser libre de la pornografía. Y realmente pues recuerdo que se sentía tanto el mover del Espíritu Santo, decidí abrir mi corazón y decir, Señor, si realmente esto es cierto, yo voy a hacer lo que sea porque tú me saques de este lodo, porque tú me saques de eso. Que también vi al grupo de alabanza, yo porque desde chico, a los 13 años, soy muy amante de la música, soy muy amante de la música, componía canciones pero seculares, ¿verdad? Y cuando vi el grupo de alabanza, el espectáculo que había aquí en ese lugar era increíble y me enamoró más, eso fue lo que me atrajo también mucho más a ese lugar y me sentí cómodo hasta que venía por mi propia cuenta, nadie tenía que forzarme a venir. La familia de esta amiga siempre me hablaba del Espíritu Santo, me hablaba de Jesús, de lo que... Y hay un versículo muy bonito donde realmente me dio a entender que yo consumí esa agua que siempre me daba sed y era la pornografía, pero cuando dice la palabra que Jesús le dice a la samaritana, si bebes esa agua siempre tendrás sed, pero si bebes el agua que yo te doy nunca más tendrás sed. Bueno, también recuerdo que en ese tiempo eran sueños cumplidos, la palabra profética de aquel año, pero ya cuando llegué a los pies de Cristo fue que decidí hacer canciones para su gloria. Recuerdo un momento en que estuve en un tiempo de oración y yo le dije a Dios, Señor, si tú realmente quieres que yo sea cantante, si estas canciones que tengo para ti son seguramente por un propósito, seguramente son para algo, aquí estoy. O sea, si tú me haces esa confirmación de que sigo a la música, si tú me das la confirmación de que la música es lo mío, yo voy a ir para esto. Realmente estamos aquí por gracia, yo estoy aquí parado por gracia, solamente por la gracia de Él. No es el talento, no es las buenas obras, es por la gracia que estoy aquí en ese lugar. Luego decidí ir a un encuentro, decidí reunir el dinero para poder asistir al encuentro. Muchas personas me decían que era muy importante ir, ¿no? y que allí realmente iba a haber un cambio en mi vida. No sabía cómo iba a ser, tenía incluso pánico porque me hablaban mucho del poder del Espíritu Santo y recuerdo que cuando yo llegué a ese lugar sentí una paz increíble, sentía esa atmósfera tremenda, una unción increíble, sentí una gran conexión, ¿no? y que yo mismo podría, ahí fue donde abrí mi corazón totalmente, decidí perdonar también a parte de mi familia en la cual le guardé tanto rencor, decidí cambiar ese estilo de vida. Decidí pagar todas mis deudas, decidí dejar por completo la pornografía. Cuando me bauticé, estaba decidido a bautizarme, ¿no? Mientras más me hablaban de Jesús, yo más me enamoraba de Él y decidí, digamos, bautizarme. Y fue una nueva vida, algo nuevo. De llegar a mi casa fue muy difícil, ¿no? Porque, wow, enfrentarme con las personas que me decían, ¿no? Que por qué tomas esa decisión, sentía burlas. Decía que había tomado una decisión equivocada. Fue muy difícil, ¿no? Porque ahí sentí también la soledad, ¿no? O sea, yo estaba batallando contra tantas cosas. Se burlaban de mi tiempo de oración, me encerraba y me decían, ¿se está orando? ¿Por qué está orando? O sea, siempre tenía como que esa contienda por ese tema, ¿no? Y es muy incómodo hablar en mi casa, de mi familia, sobre Jesús, porque ahí mismo el ambiente se entorna muy pesado, ¿no? Al momento en que llegó una amiga a mi casa, ella estuvo ahí hablándome también de la palabra de Jesús, y fue donde crecí también espiritualmente, ella me ayudó bastante. Oramos por la casa porque veíamos sombras en la casa, empezamos a orar también por mi familia. También al momento de cuando decidí cambiar y entregué mi vida a Cristo, fue donde empecé a mandarle mensajes a cada mujer en la cual yo le pedí fotos, le pedí perdón por haber usado su cuerpo para poder satisfacerme y no darle el valor que ellas realmente tendrían que tener. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Este joven sabe al Dios que le sirve y su familia comienza a ser parte del cambio. Hasta llegó un punto en el cual mi familia empezó a venir a la iglesia de SOS. Empezaron a venir mi mamá, empezó a venir mi hermano, empezó a venir mi hermana, mi papá, mis primos y amigos míos también empezaron a venir. Y fue algo sorprendente, ¿no? Y hasta el punto en el cual mi hermano empezó a querer también interesarse por la palabra. Él luchaba también con depresión, el sufrimiento que vio mi mamá también, la depresión que también sentía mi mamá, el miedo de quedarse sola.
Vi que mi papá también, yo he visto ahora que mi papá ha tenido un corazón muy duro, ¿no? Pero yo sé que Dios puede hacer la obra en él, yo sé que Dios puede cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Entonces, mi hermano llegó a los pies de Jesús, fue a un encuentro, se bautizó, realmente eso me llenó de mucha felicidad y me aferra a esa palabra. Si crees en Jesús, tú y tu familia serán salvas. Me aferro mucho a esa palabra. Mi sueño cumplido del año 2020 fue realmente que entrar en el grupo de alabanza. Ese creo que fue donde más oré y ayuné por eso. También fue que mi familia, al menos una persona de mi familia sea salva, y realmente así fue. También en que tuviéramos una casa, en que mi familia esté acá, permanezca acá en Medellín, y sé que va a ser por un propósito. Y también el hecho de que cerré el año tener una novia. Realmente para las personas que están viendo esa crónica y que tienen problemas con la pornografía, yo realmente espero que se den esa oportunidad, ¿no? de poder cambiar, que se den esa oportunidad de abrir su corazón a Jesús. Yo estoy seguro que si ustedes dejan, digamos, de perseguir lo que tiene límites y empiezan a seguir lo que es infinito, que es el amor de Jesús, que siempre va a ser infinito, yo sé que van a tener un gran cambio en su vida. Realmente yo fui libre de esto, de la pornografía. Wilker es libre de esta atadura y hoy disfruta y le sirve al Señor. ¿Y tú, cuándo vas a comenzar a ser libre? Te invitamos a SOS, un lugar en donde lo sobrenatural es natural.